La colina antes del Vaticano. Imagina, por un momento, una colina tranquila, bañada por la luz suave del atardecer romano. No hay basílicas, no hay plazas majestuosas, no hay muros blancos que se recorten contra el cielo. Solo una loma cubierta de viñas, campos, pequeños jardines y tumbas dispersas. Estamos en la Roma antigua, mucho antes de que existiera lo que hoy conocemos como el Vaticano. Suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos ves. Respira profundo. Siente el murmullo lejano del Tíber, ese río inmenso que serpentea al lado de la ciudad. Escucha las voces de los vendedores en el foro, el golpeteo de los herreros en sus talleres, el bullicio de soldados que marchan en formación. Y ahora imagina el contraste. La colina del Vaticano, en las afueras de Roma, donde la calma es mayor, donde el silencio se entremezcla con el susurro del viento. En este lugar, apartado y a la vez tan cercano al corazón del imperio, comenzará a escribirse una de las historias más fascinantes de la humanidad. Roma y la vida alrededor de la colina. Para los romanos del siglo I, la colina del Vaticano no era un centro sagrado ni un espacio de poder. Era más bien un suburbio, un margen de la gran metrópolis. Al otro lado del río, frente al bullicioso campo de Marte, se extendían terrenos poco urbanizados, con cementerios, huertos y villas aisladas. En esa zona también se encontraba el Circo de Nerón, un espacio para espectáculos, carreras de carros, y con el tiempo, ejecuciones públicas. El olor de la tierra húmeda se mezclaba con el sudor de los caballos, con los gritos de las multitudes y con la música de trompetas que marcaban el inicio de las competiciones. Pero más allá de esa vida pública, la colina guardaba un destino oculto. Aquí se levantaría, siglos más tarde, la Basílica de San Pedro, centro espiritual del mundo católico. Pedro, el pescador convertido en roca. Antes de que la colina fuera conocida por el mundo entero, un hombre sencillo marcó su destino. Simón, llamado Pedro, era pescador de Galilea. Según los evangelios, Jesús le dio ese nombre porque sería la piedra sobre la cual se edificaría la iglesia. Pedro viajó a Roma en tiempos turbulentos. Allí predicó, enseñó y guió a la comunidad cristiana que, poco a poco, crecía en secreto en medio de un imperio que aún no comprendía su mensaje. La Roma imperial estaba llena de dioses, templos, rituales solemnes al César. En medio de esa magnificencia, un pequeño grupo de seguidores de un predicador crucificado parecía insignificante. Y, sin embargo, fue en Roma donde Pedro selló con su vida el destino de la nueva fe. Bajo el reinado de Nerón, tras el gran incendio de la ciudad en el año 64, los cristianos fueron acusados de ser culpables. La persecución fue brutal. Pedro fue arrestado y condenado a morir crucificado. La tradición cuenta que, por humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Su cuerpo fue enterrado en una fosa sencilla, cerca del Circo de Nerón, en la colina del Vaticano. Nadie en ese momento podía imaginar que aquel lugar humilde se convertiría en el corazón del cristianismo. El silencio de las catacumbas. Imagina ahora la vida de los primeros cristianos en Roma. No tenían templos majestuosos, ni procesiones abiertas, ni cúpulas de mármol. Su fe se practicaba en la intimidad de las casas, en reuniones secretas, en cenas compartidas a escondidas. Cuando morían, eran enterrados en catacumbas, túneles excavados en la roca blanda de las afueras de la ciudad. Allí, en la penumbra, a la luz de antorchas, los cristianos dejaban inscripciones sencillas: un pez, un ancla, una paloma. Símbolos que hablaban de esperanza y de eternidad. El Vaticano, con su tumba de Pedro, se convirtió poco a poco en un lugar de peregrinación silenciosa. Los creyentes se acercaban con discreción, rezaban en secreto, dejaban flores o lámparas encendidas. No había aún basílica ni ornamentos, pero había fe. La persecución bajo Nerón. Roma era un imperio poderoso, y su emperador se consideraba casi divino. Nerón, excéntrico y temido, buscaba mantener su autoridad en medio del caos tras el incendio de la ciudad. Para desviar la ira del pueblo,
señaló a los cristianos como culpables. Muchos fueron arrestados, torturados y ejecutados. El Coliseo aún no existía, pero los espectáculos crueles ya eran parte de la vida romana. Los cristianos eran lanzados a las fieras, quemados como antorchas humanas o crucificados en los alrededores. En medio de ese horror, Pedro entregó su vida en el Vaticano. Su sacrificio no fue el final, sino el inicio de una tradición que lo reconocería como el primer papa, el fundamento de una iglesia que sobreviviría a emperadores, persecuciones y guerras. Una semilla en la colina. Durante siglos, la tumba de Pedro permaneció allí, discreta, humilde. Los cristianos iban en secreto, rezaban, se fortalecían en la memoria del apóstol. Con el tiempo, esa tumba sería protegida, señalada, venerada. La colina del Vaticano, que había sido un lugar periférico, se convirtió en centro espiritual. Allí donde el imperio quiso apagar una fe naciente, brotó una llama que ningún poder pudo extinguir. Así terminamos este primer recorrido. Hemos visto la Roma antigua, la colina tranquila del Vaticano antes de ser sagrada, la figura humilde y poderosa de Pedro, y el silencio de los primeros cristianos perseguidos. Cierra los ojos. Imagina la colina bañada por la luna, la tumba de Pedro custodiada por el silencio de la noche, y las lámparas de aceite encendidas en las catacumbas. La historia apenas comienza, pero ya podemos sentir que en este lugar late algo eterno. La persecución y la fe de los primeros cristianos. Imagina, por un momento, la Roma del siglo I. Las calles empedradas resuenan con el paso firme de las legiones. En los foros, los comerciantes gritan sus precios mientras muestran telas, especias y objetos venidos de los rincones más lejanos del imperio. Los templos dedicados a Júpiter, Marte y Venus se alzan majestuosos, repletos de incienso y ofrendas. Y, entre esa multitud, invisibles para la mayoría, caminan pequeños grupos de creyentes. No llevan túnicas diferentes, no tienen templos propios, no proclaman en voz alta su fe. Se reúnen en casas discretas, en sótanos oscuros, en catacumbas secretas. Son los primeros cristianos, herederos de las enseñanzas de un carpintero de Galilea que había muerto crucificado en una provincia remota. La sospecha de Roma. Para los romanos, estos grupos eran extraños. No adoraban a los dioses tradicionales ni ofrecían sacrificios al emperador. Hablaban de un único Dios, invisible, y de un reino que no pertenecía a este mundo. Sus reuniones eran secretas, y eso despertaba rumores. Algunos decían que practicaban ritos oscuros, que bebían sangre, que se aislaban del resto de la sociedad. Roma toleraba muchas religiones, siempre que no pusieran en peligro el orden público. Pero los cristianos parecían diferentes. No querían rendir culto a los dioses oficiales, no querían ofrecer incienso al César. Su lealtad no estaba en el imperio, sino en una fe invisible. Y eso, en una sociedad donde el poder se sostenía en la obediencia, resultaba peligroso. El gran incendio de Roma. En el año 64, un fuego devastador arrasó la ciudad. Durante 6 días y 7 noches, las llamas consumieron barrios enteros. El cielo se volvió rojo, el humo cubrió los templos, y miles de familias quedaron sin hogar. El pueblo murmuraba que Nerón, amante de los espectáculos, había ordenado el incendio para poder reconstruir Roma a su gusto. El emperador necesitaba a un culpable, y lo encontró en aquella comunidad pequeña y vulnerable, los cristianos. Se desató entonces una de las persecuciones más brutales. Hombres y mujeres fueron arrestados, encarcelados y condenados a morir de las formas más crueles. Algunos eran cubiertos con pieles de animales y lanzados a los perros de caza. Otros eran crucificados en largas hileras. Y otros, atados a postes, eran encendidos como antorchas vivientes para iluminar los jardines de Nerón en la noche. Imagina ese espectáculo macabro, el olor a carne quemada, los gritos desgarradores, la multitud observando con miedo y fascinación. En medio de esa oscuridad, la fe de los cristianos no se apagó. Pedro y Pablo, testigos de fe,
En esa misma época, dos figuras fundamentales entregaron su vida en Roma, Pedro y Pablo. Pedro, el pescador de Galilea, líder de los apóstoles, fue arrestado y condenado a morir crucificado. La tradición cuenta que, por humildad, pidió que lo crucificaran cabeza abajo, pues no se sentía digno de morir como su maestro. Su cuerpo fue enterrado en la colina del Vaticano, en una tumba sencilla, sin adornos, pero destinada a convertirse en el corazón espiritual del mundo cristiano. Pablo, el viajero incansable, el hombre que llevó el mensaje de Cristo a griegos, romanos y pueblos lejanos, también encontró su fin en Roma. Como ciudadano romano, fue decapitado en la Vía Ostiense. Su tumba se veneraría más tarde en la Basílica de San Pablo Extramuros. Ambos, Pedro y Pablo, dieron testimonio de fe en la ciudad más poderosa del mundo. Y con su muerte, sembraron la semilla de una historia que transformaría para siempre el destino del Vaticano. El miedo y la esperanza en las catacumbas. Perseguidos y marginados, los cristianos encontraron refugio en las catacumbas. Esos túneles oscuros, excavados en la tierra blanda de las afueras, se convirtieron en cementerios, a la vez, en lugares de oración. Imagina caminar por esos pasillos estrechos, iluminados apenas por una lámpara de aceite. En las paredes, frescos sencillos muestran un pez, símbolo secreto de Cristo, un ancla, que significa esperanza, una paloma, imagen del Espíritu Santo. Cada símbolo era una contraseña compartida, una manera de reconocerse en silencio. Allí, entre los muertos, los vivos encontraban consuelo. Rezaban, cantaban salmos en voz baja, compartían el pan y el vino en memoria de su maestro. Cada encuentro era arriesgado. Podían ser descubiertos, arrestados y ejecutados. Y, sin embargo, se reunían una y otra vez, fortaleciendo su fe en medio del peligro. La paradoja de la persecución. Lo que Nerón y otros emperadores no imaginaron es que, lejos de destruir al cristianismo, las persecuciones lo hicieron más fuerte. El testimonio de los mártires inspiraba a otros a creer. Sus muertes eran vistas no como derrotas, sino como victorias, la prueba de que la fe podía vencer al miedo y a la muerte. Tertuliano, un escritor cristiano de los primeros siglos, lo resumió con una frase que atravesó los siglos: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y así fue. Cada ejecución, cada tumba anónima, cada catacumba iluminada con una lámpara se convirtió en cimiento de algo más grande. Roma, el centro inesperado. Con el tiempo, Roma se transformó en el corazón de esta fe perseguida. Aunque Jerusalén había sido la cuna del cristianismo, fue en la capital del imperio donde se asentó la memoria de Pedro y Pablo. Desde aquí, la iglesia crecería, se organizaría, y siglos después, encontraría su centro definitivo en la colina del Vaticano. El contraste es asombroso. Lo que comenzó en secreto, lo que fue condenado como superstición peligrosa, lo que se practicaba en sótanos oscuros, terminaría ocupando las plazas más grandiosas y levantando las cúpulas más altas. Así cerramos este segundo tramo de nuestro viaje. Hemos visto la Roma en llamas, la persecución de Nerón, el sacrificio de Pedro y Pablo, el silencio de las catacumbas y la paradoja de una fe que crecía mientras era perseguida. Cierra los ojos. Imagina a los cristianos reunidos en una cueva subterránea, cantando en voz baja mientras afuera rugen las multitudes del circo. Visualiza la tumba humilde de Pedro en la colina del Vaticano, custodiada por la oscuridad de la noche. Allí, en el lugar más inesperado, comenzó a latir el corazón de una historia eterna. De la clandestinidad a la oficialidad. Imagina, por un momento, la Roma del siglo IV. El sol ilumina las estatuas de mármol, los templos resplandecen con sus columnas, y las calles siguen llenas de comerciantes, soldados y ciudadanos. Pero algo ha cambiado en el aire. Lo que durante siglos fue una fe clandestina, perseguida y castigada, comienza a abrirse paso hacia la luz. Respira profundo. Siente la tensión de un mundo que está a punto de transformarse. Roma, la capital del imperio más poderoso,
se prepara sin saberlo para convertirse en el centro espiritual de una religión que hasta hace poco era vista como peligrosa. El Edicto de Milán. En el año 313, dos emperadores rivales, Constantino y Licinio, firmaron un acuerdo que cambió el curso de la historia, el Edicto de Milán. Este decreto no hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, pero le dio algo que hasta entonces le había sido negado: libertad. Por primera vez, los cristianos podían reunirse sin miedo, podían construir templos, podían mostrar sus símbolos en público. Los días de las catacumbas y del secreto comenzaban a quedar atrás. Imagina la emoción de aquellas comunidades. Tras siglos de miedo, podían alzar la voz, podían cantar sin esconderse, podían enterrar a sus muertos en cementerios abiertos, sin necesidad de túneles oscuros. Era como salir de la sombra a la luz del día. Constantino y la cruz. La figura de Constantino está rodeada de leyenda. La tradición cuenta que, antes de una batalla decisiva en el puente Milvio, vio en el cielo una cruz luminosa con la inscripción: "Con este signo vencerás". Tomó aquel símbolo como guía y ordenó que sus soldados pintaran el signo cristiano en sus escudos. La victoria fue suya, y desde entonces, Constantino mostró un favor especial hacia los cristianos. Aunque aún mantenía respeto hacia los dioses tradicionales de Roma, su apoyo a la nueva fe fue evidente. Donó terrenos, financió la construcción de templos y dio privilegios a la iglesia. El cristianismo, que había sobrevivido en silencio, se convirtió en religión favorecida por el poder imperial. La primera basílica de San Pedro. Entre las muchas construcciones que Constantino mandó erigir, una tuvo un significado especial: la basílica dedicada al apóstol Pedro, en la colina del Vaticano. Imagina aquel momento. Sobre la tumba humilde del pescador crucificado, los obreros levantaron muros de piedra, columnas altas, un altar majestuoso. Donde antes había silencio y miedo, ahora se alzaba un templo abierto al mundo. La Basílica Constantina, como se llamó, no se parecía a la actual San Pedro, pero era grandiosa para su tiempo. Tenía 5 naves, un atrio amplio y mosaicos que brillaban a la luz de las lámparas. Los peregrinos llegaban desde regiones lejanas, caminando durante semanas, para rezar junto a la tumba del apóstol. La colina del Vaticano dejaba de ser un lugar marginal. Se convertía en centro de devoción y de memoria. El Concilio de Nicea. En el año 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea, la primera gran reunión de obispos de toda la cristiandad. Allí se discutieron temas fundamentales: la naturaleza de Cristo, la organización de la Iglesia, la formulación del credo. Por primera vez, la fe que había sobrevivido dispersa y clandestina se sentaba unida en torno a una mesa. Y aunque las disputas fueron intensas, de aquel concilio salió una confesión común que aún hoy se reza en las iglesias. El Vaticano, con la tumba de Pedro, se convertía en símbolo de unidad. El recuerdo del apóstol se alzaba como un punto de referencia, una roca firme en medio de las discusiones teológicas. De perseguidos a protectores. El cambio fue tan radical que cuesta imaginarlo. En pocas décadas, los cristianos pasaron de ser perseguidos a ocupar cargos de poder. Los obispos administraban ciudades, los templos crecían por todo el imperio, y la iglesia recibía donaciones de tierras y riquezas. Pero con ese nuevo papel también llegaron tensiones. La fe que había sobrevivido en la sencillez de las catacumbas empezaba a mezclarse con la pompa del poder imperial. Algunos lo celebraban como un triunfo de la providencia. Otros temían que la pureza de la fe se diluyera en medio de la política y las riquezas. Roma, ciudad santa. Mientras tanto, Roma se convertía en un lugar de peregrinación. Los fieles acudían a las tumbas de Pedro y Pablo, al Coliseo donde tantos habían muerto, a las catacumbas que guardaban los restos de los mártires. La colina del Vaticano ya no era un rincón apartado. Ahora era el corazón palpitante de la nueva fe. Cada lámpara encendida, cada mosaico, cada procesión hablaba de un cambio profundo. El cristianismo ya no era clandestino. Era visible, era público, era poderoso.
Así termina este tercer tramo de nuestro viaje. Hemos visto cómo, tras siglos de persecución, los cristianos recibieron libertad con el Edicto de Milán, cómo Constantino protegió la nueva fe, cómo se construyó la primera basílica sobre la tumba de Pedro y cómo la Iglesia comenzó a organizarse en concilios y credos. Cierra los ojos. Imagina la Basílica Constantina, recién construida, iluminada por antorchas, con peregrinos arrodillados ante la tumba de Pedro. Escucha el murmullo de sus oraciones. Siente la paz de la colina transformada en santuario. El Vaticano ya no es un lugar oculto. Empieza a brillar como centro del mundo cristiano. El Vaticano en la Edad Media temprana. Imagina Roma en el siglo V. Sus murallas, que en otro tiempo habían resistido a ejércitos extranjeros, ahora tiemblan bajo el estruendo de invasiones bárbaras. Las legiones, antaño invencibles, se han debilitado. Los templos paganos, que alguna vez brillaron con sacrificios y ofrendas, están abandonados o convertidos en iglesias cristianas. Respira profundo. El aire es distinto. El imperio romano, que parecía eterno, está en declive. Y en medio de ese derrumbe, surge una figura inesperada, el obispo de Roma, que pronto será llamado Papa. La colina del Vaticano, con su basílica constantiniana, se convierte en faro espiritual en un mundo lleno de incertidumbre. La caída del imperio. En el año 476, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Roma, que había dominado el mundo conocido, se convirtió en una ciudad vulnerable, saqueada por visigodos y vándalos, amenazada por ostrogodos y lombardos. El poder político se desmoronaba, pero la fe cristiana permanecía. Los papas, sucesores de Pedro, comenzaron a asumir un papel que iba más allá de lo espiritual. No solo guiaban en la doctrina, también mediaban con reyes, negociaban con invasores y cuidaban del pueblo romano. El Vaticano, humilde todavía, empezaba a transformarse en un centro de autoridad moral y política. San Gregorio Magno, uno de los papas más influyentes de este tiempo, fue Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, 540 a 604. Hijo de una familia noble, renunció a la riqueza para dedicarse a la vida monástica, pero su destino lo llevó al trono de Pedro, donde dejó una huella profunda. Gregorio no solo reorganizó la liturgia, dando origen al canto gregoriano, sino que también envió misioneros a tierras lejanas, como Inglaterra, extendiendo la influencia del Vaticano más allá de Italia. En un tiempo de hambre y enfermedades, abrió graneros, alimentó a los pobres y negoció con los lombardos para proteger a Roma. Para muchos, representó la figura del pastor que guía en medio de la tormenta. Imagina a Gregorio en la Basílica Constantiniana de San Pedro, rezando ante la tumba del apóstol, buscando fortaleza para enfrentar un mundo en ruinas. Su voz, tranquila pero firme, se convirtió en símbolo de esperanza. El nacimiento de los estados pontificios. A medida que los siglos pasaban, los papas no solo eran líderes espirituales. La debilidad de los emperadores y la fragmentación de Italia hicieron que los obispos de Roma asumieran funciones de gobierno. Administraban tierras, impartían justicia y organizaban defensas. En el siglo VIII, con la ayuda de los francos, especialmente de Pipino el Breve y su hijo Carlomagno, el Papa obtuvo un territorio que sería conocido como los Estados Pontificios. Estas tierras, situadas en el centro de Italia, dieron al papado un poder político real. El Vaticano, aunque pequeño, se convirtió en la capital espiritual de un territorio que duraría más de 1000 años. Carlomagno y la coronación imperial. El día de Navidad del año 800, en la Basílica de San Pedro, el Papa León III colocó una corona sobre la cabeza de Carlomagno, rey de los francos, proclamándolo emperador de los romanos. Imagina la escena, la basílica iluminada con velas, los cantos resonando bajo las columnas, los fieles contemplando el momento solemne. Roma, que había perdido su imperio político, recuperaba simbolismo a través de la Iglesia. La unión entre el papado y el nuevo imperio carolingio marcó el inicio de una nueva Europa cristiana,
donde el Vaticano se erigía como árbitro entre reyes y emperadores. El Vaticano como lugar de peregrinación. Durante estos siglos, miles de peregrinos viajaban a Roma, cruzaban montañas, atravesaban ríos y caminaban durante semanas para llegar a la tumba de Pedro. La basílica constantiniana se llenaba de fieles que buscaban consuelo, curación o indulgencia. El Vaticano se convirtió en destino universal. Los caminos se llenaban de viajeros con bastones y conchas, símbolos de su peregrinación. Roma, que había sido capital imperial, ahora era capital espiritual. Entre invasiones y renacimientos, no todo fue gloria. Roma sufrió saqueos, hambrunas y epidemias. El Vaticano fue testigo de tiempos oscuros, cuando los papas eran elegidos bajo presión de familias nobles o de reyes extranjeros. Pero también fue testigo de renacimientos, de nuevas fuerzas que surgían en medio de la crisis. Cada vez que la ciudad parecía apagarse, la fe mantenía encendida una llama, y esa llama, protegida por la tumba de Pedro, nunca se extinguió. Así llegamos al final de este tramo. Hemos visto cómo la caída de Roma abrió paso a un nuevo papel para los papas, cómo San Gregorio Magno guió en tiempos difíciles, cómo nacieron los estados pontificios y cómo el Vaticano se convirtió en centro de peregrinación y poder espiritual. Cierra los ojos. Imagina la Basílica Constantiniana en la Edad Media, rodeada de peregrinos cansados pero felices, con sus velas encendidas, sus oraciones murmuradas, su esperanza intacta. El imperio había caído, pero en la colina del Vaticano, el espíritu de Pedro seguía vivo, sosteniendo un mundo en transformación. El poder creciente de los papas. Imagina Europa en plena Edad Media. Los castillos se alzan sobre colinas, los caballeros recorren caminos polvorientos, los mercados bullen con artesanos y campesinos que intercambian sus productos. En medio de ese mundo fragmentado, hay una voz que comienza a escucharse cada vez con más fuerza, la del Papa de Roma. Respira profundo. Piensa en el Vaticano, pequeño en territorio, pero enorme en influencia. Sus campanas marcan no solo las horas de oración, sino también el ritmo de la política europea. Los papas, sucesores de Pedro, se convierten en árbitros de reyes, guías de pueblos y constructores de un poder espiritual que atraviesa fronteras. El Papa como árbitro de reinos. Durante la Alta Edad Media, el Papa no era solo líder religioso. Con los estados pontificios bajo su control y con la memoria de Pedro como fundamento, los pontífices comenzaron a ejercer autoridad sobre monarcas y emperadores. Reyes de Francia, de Inglaterra, de Alemania, buscaban el apoyo del Papa para legitimar sus coronas. Una bendición papal podía convertir a un gobernante en representante de Dios en la tierra. Una excomunión, en cambio, podía dejarlo aislado, débil y vulnerable. El Vaticano se transformó en una especie de tribunal supremo, donde las disputas entre naciones encontraban mediación y donde la palabra del Papa tenía el peso de la ley divina. La querella de las investiduras. Uno de los momentos más tensos de este poder creciente fue la llamada querella de las investiduras, en el siglo XI. La pregunta era simple pero decisiva. ¿Quién debía nombrar a los obispos, el Papa o el emperador? Los obispos no solo eran líderes espirituales, también administraban tierras y riquezas. Que el Papa los nombrara significaba que la Iglesia mantenía su independencia frente al poder político. Que lo hiciera el emperador implicaba que la Iglesia estaba sometida al Estado. El enfrentamiento alcanzó su punto más alto con el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV. El Papa lo excomulgó, y el emperador, humillado, tuvo que viajar hasta Canosa, en Italia, y esperar descalzo bajo la nieve durante 3 días para recibir el perdón papal. Imagina esa escena, un emperador poderoso de rodillas, temblando en el frío, esperando la absolución de un papa. Fue un símbolo claro del poder espiritual del Vaticano en aquella época. Roma, centro de peregrinación. Mientras tanto, la ciudad de Roma y la colina del Vaticano se convertían en destino de millones de peregrinos. Hombres y mujeres de toda Europa emprendían largos viajes para llegar a la tumba de Pedro. Las calles de Roma se llenaban de acentos diferentes,
de pasos cansados, de cánticos humildes. Los peregrinos buscaban indulgencias, curaciones o simplemente la experiencia de estar cerca del apóstol. La basílica constantiniana se convirtió en un hervidero de devoción. Velas encendidas iluminaban mosaicos, procesiones recorrían los pasillos, y el murmullo de miles de oraciones se mezclaba con el incienso que llenaba el aire. Las cruzadas y el poder papal. En el siglo XI, el Papa Urbano II convocó a los reinos cristianos a recuperar Tierra Santa, iniciando las cruzadas. Aunque estas expediciones estuvieron marcadas por violencia y contradicciones, mostraron hasta qué punto la voz del Papa podía mover multitudes y ejércitos. Desde el Vaticano, un llamado a la fe se transformaba en movimiento político y militar que cambiaba la historia del mundo. La cruz, símbolo espiritual, se convirtió también en estandarte de guerra. La riqueza y el esplendor de la Iglesia. Con el paso de los siglos, el Vaticano acumuló no solo influencia, sino también riquezas. Reyes y nobles donaban tierras, joyas y reliquias. Los peregrinos ofrecían limosnas y tributos. Los artistas dedicaban sus talentos a embellecer iglesias y monasterios. Imagina los tesoros que se acumulaban en la basílica: cálices de oro, vestiduras bordadas con hilos de plata, relicarios que guardaban fragmentos de huesos, telas sagradas y objetos que habían tocado a santos. Cada pieza contaba una historia. Cada reliquia era un puente entre el cielo y la tierra. Este esplendor generaba admiración, pero también críticas. Algunos veían en la riqueza del Vaticano un contraste doloroso con la pobreza del pueblo. Estas tensiones, más adelante, darían lugar a movimientos de reforma. El Papa como constructor de Europa. En medio de guerras y conflictos, los papas fueron también arquitectos de la unidad europea. Convocaron concilios, definieron doctrinas, arbitraron disputas y marcaron el calendario de la vida espiritual. Las universidades nacientes recibían apoyo papal, y el conocimiento se difundía bajo la protección de la Iglesia. El Vaticano se convirtió en faro de cultura, no solo de fe. La figura del Papa era, para muchos, la única constante en un mundo cambiante. Reyes morían, reinos caían, pero el sucesor de Pedro permanecía en Roma, iluminando el camino. Así terminamos este tramo de nuestro viaje. Hemos visto cómo, en la Edad Media, los papas pasaron de ser pastores locales a convertirse en árbitros de reinos, cómo su palabra podía coronar o humillar emperadores, cómo el Vaticano se transformó en centro de peregrinación y cómo la cruz se alzó en banderas de guerra y devoción. Cierra los ojos. Imagina la basílica constantiniana llena de peregrinos, las campanas de Roma resonando, el eco de cantos en latín flotando en el aire. En medio de un continente fragmentado, el Vaticano brillaba como faro espiritual, guiando a millones con la memoria de Pedro y la fuerza de su fe. Crisis y cismas. Imagina ahora la Europa del siglo XI y XII. Ciudades amuralladas, castillos sobre colinas, mercados llenos de mercaderes con especias de Oriente, caballeros con armaduras que relucen al sol. Pero detrás de ese mundo de caballos y espadas, late un pulso invisible, la tensión entre Oriente y Occidente, entre reyes y papas, entre fe y poder. Respira profundo. El aire está cargado de disputas, de intrigas, de esperanzas y de miedos. El Vaticano, que se alzaba como faro espiritual, se ve envuelto en tormentas que marcarán para siempre la historia de la Iglesia. El cisma de Oriente. En el año 1054, una ruptura histórica dividió la cristiandad en dos: la Iglesia de Roma, en Occidente, y la Iglesia de Constantinopla, en Oriente. Imagina la gran Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, con sus cúpulas doradas, sus mosaicos brillando a la luz de miles de lámparas. Allí, los patriarcas defendían su autonomía, su liturgia, su lengua griega. En Roma, los papas afirmaban su autoridad como sucesores de Pedro, reclamando el primado universal. Las diferencias teológicas y culturales se habían acumulado durante siglos. El uso del pan con levadura o sin levadura en la Eucaristía, la manera de hacer la señal de la cruz, el idioma de la liturgia y, sobre todo,
la autoridad del Papa. Finalmente, las tensiones estallaron. El legado papal excomulgó al patriarca Miguel Cerulario, y este respondió con otra excomunión. Así nació el Gran Cisma, una herida que aún hoy divide a católicos y ortodoxos. El Vaticano, desde entonces, dejó de ser el centro único de la cristiandad. Se convirtió en el corazón de Occidente, mientras Oriente seguía su propio camino espiritual. La lucha con el Sacro Imperio Romano Germánico. En Occidente, otra tensión ardía, la disputa entre papas y emperadores. El Sacro Imperio Romano Germánico, que pretendía heredar la gloria de Roma, buscaba controlar a la Iglesia. Los emperadores querían nombrar obispos, dominar territorios, influir en el Vaticano. Pero los papas defendían su independencia. Esta lucha alcanzó momentos dramáticos, como ya vimos con Enrique IV en Canossa. Más tarde, con Federico Barbarroja y otros emperadores, los enfrentamientos se prolongaron durante generaciones. El Vaticano, pequeño en territorio, demostraba que su poder espiritual podía doblegar incluso a reyes con ejércitos. El papado en Aviñón. En el siglo XIV, otra crisis golpeó al Vaticano. Bajo presión política, los papas abandonaron Roma y se trasladaron a Aviñón, en Francia. Imagina el contraste: las campanas del Vaticano en silencio, la basílica constantiniana vacía, los peregrinos desconcertados. Mientras tanto, en Aviñón, los papas vivían rodeados de lujo, más cercanos a la corte francesa que a la tumba de Pedro. Durante casi 70 años, el Vaticano quedó abandonado. Roma se sumió en el caos, y muchos se preguntaban si el espíritu de Pedro aún habitaba en aquella colina. El Gran Cisma de Occidente. Cuando finalmente los papas intentaron regresar a Roma, la confusión se multiplicó. Hubo papas y antipapas, elegidos en distintos concilios, reclamando autoridad al mismo tiempo. Imagina la confusión de los fieles. En una ciudad se rezaba por un papa, en otra por su rival. Las cartas llegaban firmadas por pontífices distintos. Las coronas eran bendecidas por manos que otros consideraban ilegítimas. Este gran cisma de Occidente duró casi 40 años, hasta que el Concilio de Constanza logró restablecer la unidad en 1417. El Vaticano volvió a tener un único papa reconocido, pero la herida de la división dejó cicatrices profundas. La vida en torno al Vaticano en tiempos de crisis. A pesar de estas tormentas, la colina del Vaticano seguía siendo lugar de peregrinación. Los fieles no dejaban de visitar la tumba de Pedro. Las lámparas seguían encendidas. Los cánticos seguían resonando. Imagina a un peregrino del siglo XIII, que tras semanas de viaje llega a Roma. Encuentra una ciudad empobrecida, con calles polvorientas, con ruinas del pasado imperial. Pero cuando entra en la Basílica de San Pedro y se arrodilla ante la tumba del apóstol, siente la fuerza de algo que trasciende las disputas humanas. Ese contraste, entre las crisis políticas y la fe que no se apaga, es el corazón de la historia del Vaticano en estos siglos. Así termina este tramo de nuestro viaje. Hemos visto cómo la Iglesia se dividió entre Oriente y Occidente, cómo papas y emperadores se enfrentaron, cómo el papado abandonó Roma para vivir en Aviñón y cómo el Gran Cisma de Occidente confundió a los fieles. Cierra los ojos. Imagina la colina del Vaticano en silencio, con su basílica vieja, sus velas encendidas, sus muros desgastados. Aunque el mundo alrededor estaba dividido y convulso, allí seguía latiendo la memoria de Pedro, firme como roca en medio de las tormentas. El esplendor artístico y religioso. Imagina que caminas por Roma en el siglo XV. Las ruinas del imperio todavía se alzan como gigantes dormidos. El Coliseo medio derruido, los foros convertidos en pastizales, los templos antiguos ocupados por campesinos y animales. La Edad Media ha pasado, con sus luces y sombras, y una nueva brisa recorre las calles. El Renacimiento. Respira profundo. El aire se llena de ideas nuevas, de pinceles que trazan colores nunca vistos, de arquitectos que sueñan con cúpulas imposibles. El Vaticano, que había vivido siglos de crisis, se prepara para renacer con una fuerza deslumbrante.
El Renacimiento en Italia. Italia, en este tiempo, era un mosaico de ciudades-estado. Florencia, Venecia, Milán, Génova. Cada una competía no solo en comercio y política, sino también en arte y cultura. Mecenas ricos encargaban cuadros, esculturas y palacios. Los artistas buscaban inspiración en los restos del mundo clásico, redescubriendo a Platón, Aristóteles y Cicerón. Roma, sede del papado, no quería quedarse atrás. Los papas comprendieron que el arte podía ser un lenguaje poderoso, una forma de predicar sin palabras, de mostrar la gloria de Dios en piedra, en frescos, en música. El Vaticano, entonces, se convirtió en taller de genios. La reconstrucción de San Pedro. La Basílica Constantiniana, levantada por orden de Constantino en el siglo IV, estaba en ruinas. Sus muros se agrietaban, sus mosaicos se deterioraban, sus columnas ya no sostenían con firmeza el techo. Los papas del Renacimiento soñaban con algo más grande, más majestuoso, digno de la tumba del apóstol Pedro. Así comenzó uno de los proyectos más ambiciosos de la historia, la nueva Basílica de San Pedro. Imagina los planos extendidos sobre mesas de madera, los arquitectos discutiendo, los obreros tallando bloques de mármol traídos desde las canteras. El ruido de martillos y cinceles llenaba la colina del Vaticano. Cada piedra colocada no era solo construcción, era símbolo de fe, de poder, de arte al servicio de lo eterno. Bramante y el inicio del sueño. Donato Bramante fue uno de los primeros arquitectos llamados para esta obra monumental. Su visión era audaz. Una basílica en forma de cruz griega, coronada por una cúpula gigantesca que recordara al Panteón de Roma. El Papa Julio II apoyó su proyecto y lo convirtió en realidad inicial. Bajo su dirección comenzaron las demoliciones de la antigua Basílica Constantiniana, un acto que muchos consideraron doloroso, pero que abría paso a una nueva era. Bramante no vería terminada su obra, pero su diseño marcó el camino de lo que vendría. Rafael, pintor de lo divino. En paralelo, el Vaticano se llenaba de colores. Rafael Sanzio, joven prodigio de Urbino, fue llamado a decorar las estancias papales. Sus frescos mostraban escenas bíblicas y alegorías filosóficas con una armonía nunca vista. Imagina entrar en una de esas habitaciones. En las paredes, figuras que parecen moverse, cielos que se abren, filósofos dialogando, profetas mirando al infinito. La luz que entra por las ventanas se mezcla con los tonos suaves de los frescos, creando una atmósfera que invita al silencio y a la contemplación. Rafael pintaba no solo para los papas, sino para la eternidad. Miguel Ángel y la Capilla Sistina. Y entonces llegó él, Miguel Ángel Buonarroti, escultor, pintor, arquitecto, genio indomable. En 1508, el Papa Julio II le encargó decorar el techo de la Capilla Sistina. Miguel Ángel protestó. Él se consideraba escultor, no pintor, pero aceptó el desafío. Durante 4 años trabajó casi en soledad, encaramado en andamios, pintando escenas del Génesis que hasta hoy dejan sin aliento. Imagina mirar hacia arriba y ver a Dios separando la luz de las tinieblas, creando al hombre, tocando con su dedo la mano de Adán. Cada figura tiene fuerza, movimiento, vida. Años más tarde, Miguel Ángel volvería a la misma capilla para pintar el juicio final, una explosión de cuerpos, gestos y emociones que llena la pared entera del altar. La Capilla Sistina, corazón del Vaticano, se convirtió en una obra maestra universal, donde arte y fe se funden en un mismo lenguaje. Bernini y la plaza que abraza al mundo. En el siglo XVII, otro genio transformó el Vaticano, Gian Lorenzo Bernini. Su obra más famosa fue la Plaza de San Pedro, con sus columnas que se abren como brazos gigantes para acoger a los peregrinos. Imagina entrar en esa plaza por primera vez. Las columnas se elevan a tu alrededor en un círculo perfecto, creando la sensación de un abrazo monumental. En el centro, un obelisco traído desde Egipto recuerda la antigüedad, mientras la fachada de la basílica se alza imponente al fondo. Bernini también diseñó altares,
esculturas y el baldaquino de bronce que cubre la tumba de Pedro en el interior de la basílica. Cada detalle de su obra hablaba de grandeza, de belleza, de un Vaticano que no solo era centro espiritual, sino también capital del arte. El Vaticano como cuna del arte universal. Con el Renacimiento y el Barroco, el Vaticano se convirtió en un museo vivo. Pintores, escultores, arquitectos, músicos, todos encontraban en Roma un escenario donde sus obras trascendían el tiempo. La Basílica de San Pedro se transformó en símbolo de la cristiandad, y la Capilla Sistina en testimonio de la creatividad humana al servicio de lo divino. El Vaticano, pequeño en territorio, contenía en sus muros la grandeza de siglos enteros de arte y fe. Así termina este tramo de nuestro viaje. Hemos visto cómo, tras las crisis medievales, el Vaticano resurgió con el Renacimiento, como Bramante soñó la nueva basílica, como Rafael pintó la armonía de lo eterno, como Miguel Ángel dejó su huella en la Capilla Sistina, y como Bernini dio forma al abrazo de la Plaza de San Pedro. Cierra los ojos. Imagina estar en esa plaza, de noche, iluminada por antorchas. Mira hacia arriba y contempla la cúpula de Miguel Ángel recortada contra el cielo estrellado. Siente el abrazo de las columnas, escucha el eco de los cánticos, y deja que el esplendor del Vaticano renacentista te envuelva con su calma. Imagina ahora Roma en el siglo XVII. La ciudad respira un aire solemne y majestuoso. Sus plazas están adornadas con fuentes que brotan como manantiales de mármol. Sus iglesias se alzan con cúpulas que parecen tocar el cielo, y en cada rincón el arte barroco habla de la grandeza de Dios. Respira profundo. El Vaticano es ahora más que un centro religioso. Es también un escenario de poder diplomático, un museo vivo del arte y un punto de encuentro para viajeros y peregrinos de toda Europa. Pero este esplendor convive con tensiones, críticas y revoluciones que comienzan a sacudir las bases del viejo mundo. El barroco romano. El siglo XVII fue la era del barroco, y Roma se convirtió en su capital. El Papa y los cardenales encargaron a artistas como Bernini y Borromini obras que transformaron la ciudad en un espectáculo visual. Imagina caminar por la Piazza Navona, donde la fuente de los 4 ríos de Bernini representa al Nilo, al Ganges, al Danubio y al Río de la Plata, como símbolos de la universalidad de la Iglesia. O entrar en San Pedro y contemplar el baldaquino de bronce que se eleva sobre la tumba de Pedro, como un dosel real para el altar mayor. El arte barroco buscaba conmover, emocionar, atraer al alma hacia lo sagrado. Y en el Vaticano, cada escultura, cada fresco, cada columna se convertía en un sermón de piedra y color. El Papa como diplomático. Pero el Vaticano no solo brillaba en lo artístico. En lo político, los papas se consolidaron como diplomáticos hábiles. Europa estaba dividida en reinos y principados, y las guerras de religión habían dejado heridas profundas. El Papa actuaba como mediador entre potencias, como voz moral en medio de los conflictos. Sus nuncios, embajadores del Vaticano, viajaban por las cortes de Europa, negociando tratados, buscando paz, defendiendo los intereses de la Iglesia. El Vaticano, pequeño en territorio, era un gigante en diplomacia. Su red de embajadores se extendía por todo el continente, y sus decisiones influían en reyes y príncipes. Ciencia y fe, nuevos desafíos. Mientras tanto, los avances científicos continuaban. Astrónomos, filósofos y médicos desafiaban antiguas concepciones del mundo. Galileo ya había sufrido el juicio de la Inquisición en el siglo anterior, pero sus ideas seguían influyendo. El Vaticano se encontraba en una encrucijada. Por un lado, quería proteger la tradición. Por otro, no podía ignorar los descubrimientos que cambiaban la forma de entender el universo. En las bibliotecas vaticanas se acumulaban manuscritos antiguos, mientras en las calles de Roma los estudiantes debatían sobre física, astronomía y filosofía. El choque entre fe y razón se hacía cada vez más evidente. El siglo XVIII y la Ilustración. Llegamos al siglo XVIII, el llamado siglo de las luces. En París, Londres y Berlín, filósofos escribían sobre libertad, igualdad, derechos humanos.
Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Sus palabras viajaban en libros que cruzaban fronteras. El Vaticano veía con preocupación esas nuevas ideas. Muchos ilustrados criticaban a la Iglesia por su poder, sus riquezas y su influencia en la política. Algunos soñaban con un mundo donde la religión fuera solo un asunto privado, sin peso en las leyes ni en los gobiernos. Roma, que había sido centro indiscutible de la cristiandad, empezaba a ser cuestionada por intelectuales que buscaban separar fe y razón, revoluciones y crisis. Las críticas no quedaron en palabras. A finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa estalló con furia contra todo lo que representaba el antiguo orden. Reyes, nobles y también la Iglesia. Los monasterios fueron cerrados, las propiedades eclesiásticas confiscadas, los sacerdotes perseguidos. En París, incluso se intentó instaurar un nuevo calendario y un culto a la razón. El Vaticano, desde Roma, observaba con dolor cómo en una de las naciones más influyentes de Europa se desmantelaban siglos de tradición cristiana. El Papa, que había sido mediador de reyes, ahora era visto como símbolo de lo que debía ser destruido. La vida en el Vaticano en estos siglos. A pesar de las tormentas, la vida cotidiana en el Vaticano seguía. Los papas celebraban liturgias solemnes en San Pedro. Los peregrinos continuaban llegando desde todos los rincones de Europa. Los artistas trabajaban en decorar capillas y palacios. Imagina un día cualquiera en el Vaticano barroco. Campanas que marcan las horas, coros que entonan himnos en la basílica, cardenales discutiendo en palacios adornados con frescos, peregrinos encendiendo velas ante la tumba de Pedro. El esplendor y la fe convivían con la tensión y el miedo a los cambios que llegaban de fuera. Así termina este tramo de nuestro viaje. Hemos visto cómo el Vaticano brilló con el barroco, cómo los papas ejercieron poder diplomático, cómo la ciencia y la razón desafiaron a la tradición, y cómo las revoluciones pusieron en peligro la influencia de la Iglesia. Cierra los ojos. Imagina la plaza de San Pedro al amanecer, con sus columnas bañadas por la luz dorada, mientras las campanas resuenan en la ciudad. El Vaticano se alza sereno, pero sabe que el mundo a su alrededor está cambiando, y que nuevas tormentas se acercan en el horizonte. Imagina Europa a comienzos del siglo XIX. Las viejas monarquías tiemblan, los ejércitos marchan al compás de tambores revolucionarios, y un nombre resuena en todo el continente: Napoleón Bonaparte. Mientras sus tropas conquistan reinos y remodelan fronteras, el Vaticano, pequeño pero milenario, se enfrenta a una de las crisis más profundas de su historia. Respira hondo. Roma ya no es la ciudad tranquila del Renacimiento ni el refugio seguro del Barroco. Es un tablero de ajedrez en el que emperadores, reyes y revolucionarios se disputan el futuro, mientras el Papa intenta mantener la independencia espiritual en medio de tormentas políticas. Napoleón y el Papa. En 1798, las tropas francesas entraron en Roma y proclamaron la República Romana. El Papa Pío V fue apresado y llevado prisionero a Francia, donde murió en 1799. Su sucesor, Pío VII, fue elegido en condiciones precarias, en un mundo convulsionado por las guerras napoleónicas. Imagina a ese anciano pontífice viajando a París en 1804 para la coronación de Napoleón. La ceremonia, grandiosa, tenía un detalle inesperado. Cuando llegó el momento, Napoleón tomó la corona de las manos del Papa y se la colocó él mismo sobre la cabeza. Fue un gesto simbólico. El emperador mostraba que su poder no dependía de Roma. Años después, cuando Napoleón buscó dominar del todo al Vaticano, el Papa Pío VII fue arrestado y llevado cautivo. Pasó años en Francia, hasta que finalmente, con la caída del emperador, pudo regresar a Roma en 1814. El Vaticano sobrevivía, pero su fragilidad era evidente. La restauración y el retorno a Roma. Tras la derrota de Napoleón, las potencias europeas intentaron restaurar el antiguo orden. El Papa volvió a gobernar los estados pontificios, que incluían gran parte del centro de Italia. Pero el mundo había cambiado. Las ideas de libertad, igualdad y nación ya no podían ser sofocadas.
Los pueblos italianos soñaban con unirse en un solo estado, y los estados pontificios eran un obstáculo para ese proyecto. El Risorgimento y la unificación italiana. Durante todo el siglo XIX, Italia vivió un proceso de unificación, conocido como el Risorgimento. Hombres como Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi y el conde de Cavour lideraron movimientos para crear un país unido, moderno y libre del dominio extranjero. En este proceso, los estados pontificios quedaron en el centro del conflicto. ¿Cómo podía formarse Italia si gran parte de su territorio estaba gobernado por el Papa? En 1870, las tropas del nuevo reino de Italia entraron en Roma. La ciudad fue declarada capital de la nación, y los estados pontificios dejaron de existir. El prisionero en el Vaticano. El Papa Pío IX, que había gobernado durante más de 30 años, se negó a reconocer la nueva situación. Se encerró en el Vaticano y se declaró prisionero. Durante décadas, los papas no saldrían de los muros vaticanos, como gesto de protesta contra la pérdida de su poder temporal. Imagina la escena. La ciudad de Roma bulle de vida como nueva capital italiana, con calles modernizadas y edificios gubernamentales. Pero en el Vaticano, las puertas permanecen cerradas, las ceremonias se realizan en silencio y los papas viven como si fueran cautivos voluntarios, negándose a cruzar la frontera invisible que separaba su pequeño estado del resto de la ciudad. Esta situación, conocida como la Cuestión Romana, se prolongó hasta bien entrado el siglo XX. Al Concilio Vaticano I, en medio de estas tensiones, Pío IX convocó en 1869 el Concilio Vaticano I. Fue una asamblea de obispos de todo el mundo, que definió la doctrina de la infalibilidad papal, la idea de que el Papa, cuando habla ex cátedra sobre fe y moral, está protegido de error. Era una afirmación de autoridad espiritual en un momento en que la Iglesia había perdido gran parte de su poder político. Si los estados pontificios desaparecían, la voz del Papa se reforzaba en lo religioso. El Vaticano en silencio. El fin de los estados pontificios marcó el inicio de un periodo de aislamiento. Los papas ya no eran señores de vastos territorios, sino guardianes de un pequeño enclave en Roma. Imagina la Basílica de San Pedro en esas décadas, aún majestuosa, aún llena de peregrinos, pero con un aire de recogimiento. El Papa no salía a recorrer la ciudad, no recibía a los gobernantes en ceremonias públicas. El Vaticano vivía en silencio, esperando una solución que parecía lejana. Así termina este tramo de nuestro viaje. Hemos visto cómo Napoleón desafió al Vaticano, cómo la unificación italiana acabó con los estados pontificios y cómo los papas, convertidos en prisioneros en el Vaticano, mantuvieron viva la fe a pesar de haber perdido su poder temporal. Cierra los ojos. Imagina la plaza de San Pedro en una tarde del siglo XIX, con peregrinos encendiendo velas mientras el Papa, tras los muros, reza en silencio. Afuera, Roma se convierte en capital moderna. Adentro, el Vaticano resiste, firme en su misión espiritual, aunque reducido en su territorio. El Tratado de Letrán 1929. Imagina Roma en la primera mitad del siglo XX. Las calles están llenas de tranvías, de vendedores ambulantes, de soldados marchando con paso firme. La ciudad es capital de una Italia unificada, moderna en apariencia, pero todavía marcada por viejas heridas. Respira profundo. Dentro de los muros del Vaticano, el Papa sigue siendo, desde 1870, un prisionero, aislado del resto de la ciudad, sin reconocer la autoridad del Reino de Italia. Afuera, los italianos viven su vida cotidiana. Adentro, la colina sagrada permanece en silencio, esperando un acuerdo que ponga fin a la cuestión romana. Ese acuerdo llegaría en 1929, con el Tratado de Letrán, firmado entre la Santa Sede y el Estado italiano. El camino hacia el acuerdo. Durante casi 60 años, los papas habían rechazado cualquier trato con el Reino de Italia. No salían del Vaticano, no aparecían en ceremonias públicas, no aceptaban la anexión de Roma. Pero esta situación se volvía insostenible. Por un lado, Italia necesitaba resolver el conflicto para consolidar su legitimidad como nación.
Por otro, el Vaticano quería asegurar su independencia, libre de influencias políticas, capaz de hablar al mundo con voz propia. Fue Benito Mussolini, líder del régimen fascista italiano, quien finalmente negoció el acuerdo con el Papa Pío XI. El nacimiento del Estado de la Ciudad del Vaticano. El 11 de febrero de 1929, en el Palacio de Letrán, se firmaron los documentos que dieron origen a un nuevo Estado, la Ciudad del Vaticano. Imagina la escena: mesas largas cubiertas con manteles blancos, plumas mojadas en tinta, diplomáticos y cardenales vestidos con solemnidad. Con una firma, el Papa y el gobierno italiano ponían fin a una disputa que había durado casi 60 años. El Vaticano se convirtió en un Estado independiente, con apenas 44 hectáreas de extensión, pero con plena soberanía. Tenía su propio territorio, su bandera, su himno y su moneda. Pequeño en tamaño, pero inmenso en simbolismo, era el Estado más pequeño del mundo, y al mismo tiempo, uno de los más influyentes. La nueva identidad del Vaticano. A partir de ese momento, el Vaticano dejó de ser un prisionero para convertirse en protagonista del escenario internacional. El Papa ya no era solo líder espiritual, sino también jefe de Estado. El nuevo acuerdo le garantizaba independencia, y con ello, la posibilidad de hablar al mundo sin que nadie pudiera acusarlo de estar sometido a un gobierno extranjero. La Plaza de San Pedro, que durante décadas había visto silencio y encierro, volvió a llenarse de multitudes. El Papa podía aparecer de nuevo en público, bendecir a los fieles, recibir a líderes de todo el mundo. El Vaticano como actor diplomático. Con el Tratado de Letrán, el Vaticano comenzó a establecer relaciones diplomáticas con numerosos países. Sus nuncios, embajadores, se multiplicaron, llevando la voz del Papa a todas partes. El pequeño Estado se convirtió en mediador en conflictos, en defensor de la paz, en referente moral. Aunque carecía de ejércitos o riquezas materiales, su autoridad espiritual le daba un peso desproporcionado frente a su tamaño. El Papa Pío XI y el Nuevo Tiempo. El Papa Pío XI fue el protagonista de este renacimiento. Durante su pontificado, el Vaticano reafirmó su papel en la vida internacional y en la vida de los católicos del mundo. A pesar de haber llegado a un acuerdo con Mussolini, Pío XI también supo alzar la voz contra los excesos de los regímenes totalitarios. En 1931 publicó la encíclica Non abbiamo bisogno, denunciando la ideología fascista cuando ésta intentaba controlar la educación de los jóvenes. El Vaticano había recuperado su libertad, y con ella, su fuerza moral para hablar con claridad. Un Estado único en el mundo. La Ciudad del Vaticano, a diferencia de cualquier otro país, no surgió para controlar territorios o riquezas, sino para proteger la independencia espiritual de la Iglesia. Imagina sus muros blancos brillando al sol, sus jardines cuidados en silencio, su basílica de San Pedro dominando el horizonte. Dentro de esos 44 hectáreas se concentra una historia milenaria, una diplomacia activa, un arte incomparable y una fe que une a millones. No es un Estado como los demás. Es un símbolo, un corazón que late en el centro de Roma, pero que habla al mundo entero. Así termina este tramo de nuestro viaje. Hemos visto cómo, tras décadas de encierro, el Vaticano renació como Estado independiente gracias al Tratado de Letrán, cómo recuperó su libertad, su dignidad y su voz, y cómo se convirtió en un actor diplomático único en el concierto de las naciones. Cierra los ojos. Imagina la Plaza de San Pedro un día de 1929, repleta de peregrinos que celebran la firma del acuerdo. Escucha el repicar de las campanas. Siente la emoción de un pueblo que ve renacer a su iglesia. Dentro de esos muros, el Papa ya no es prisionero. El Vaticano vuelve a brillar con luz propia. El Vaticano en la Segunda Guerra Mundial. Imagina Europa en los años 30 y 40 del siglo XX. Los periódicos anuncian discursos de líderes que prometen gloria y expansión. Las radios transmiten marchas militares, y las ciudades se preparan para un conflicto que pronto cubrirá al mundo entero. Respira profundo. Roma, con sus ruinas antiguas y su plaza de San Pedro,
Observa el avance de la historia con mezcla de miedo y silencio. Dentro del Vaticano, un hombre de mirada reservada y gestos solemnes se prepara para guiar a la Iglesia en tiempos oscuros. El Papa Pío XII. Pío XII y la neutralidad. Eugenio Pacelli, elegido Papa en 1939 con el nombre de Pío XII, conocía bien la política internacional. Había trabajado como diplomático en Alemania y como secretario de Estado del Vaticano. Sabía que el mundo se encontraba al borde de una guerra devastadora. Cuando el conflicto estalló, el Vaticano declaró su neutralidad. No tenía ejércitos ni armas, y su único poder era la palabra. El Papa buscó mediar, pedir paz y ofrecerse como puente entre las naciones enfrentadas. Imagina la dificultad de esa posición. Hablar demasiado fuerte contra uno de los bandos podía provocar represalias contra los católicos en ese país. Guardar silencio podía ser interpretado como complicidad. Cada palabra, cada gesto, tenía un peso inmenso. Roma ocupada. En 1943, Italia cayó bajo ocupación alemana. Roma se llenó de soldados con uniformes grises, de carteles con símbolos nazis, de miedo en cada esquina. El Vaticano, pequeño e indefenso, permaneció como isla neutral dentro de la ciudad ocupada. Sus muros se convirtieron en refugio. Muchos perseguidos encontraron asilo en conventos, monasterios y edificios eclesiásticos. Imagina caminar por los pasillos del Vaticano en esa época. Diplomáticos entrando y saliendo con discreción, refugiados escondidos en habitaciones secretas, monjas y sacerdotes llevando comida a quienes se ocultaban de la persecución. El Holocausto y el silencio del Papa. Uno de los temas más debatidos sobre Pío XII es su reacción ante el Holocausto. Sabía de las deportaciones de judíos, de los campos de concentración, del exterminio que avanzaba en silencio y horror. El Papa habló en términos generales contra la violencia y en defensa de los perseguidos, pero evitó mencionar directamente a los nazis o a los judíos. Algunos lo interpretan como prudencia. Temía que una denuncia abierta provocara represalias peores. Otros lo critican como silencio culpable, una falta de valentía en uno de los momentos más oscuros de la historia. Imagina la carga de esa decisión. Hablar y arriesgar miles de vidas, callar y cargar con el peso de la historia. El dilema moral acompañó al Vaticano durante toda la guerra y sigue siendo objeto de debate hasta hoy. Refugio y ayuda humanitaria. A pesar de esas controversias, el Vaticano organizó una amplia red de ayuda. Miles de judíos fueron escondidos en conventos romanos. En Castel Gandolfo, la residencia papal, se refugiaron familias enteras. El Vaticano también envió paquetes de alimentos, medicinas y cartas a prisioneros de guerra en diferentes frentes. Su red diplomática intentó aliviar el sufrimiento allí donde podía llegar. Imagina el eco de voces en las catacumbas modernas. Hombres, mujeres y niños protegidos bajo los muros del Vaticano, esperando que la guerra terminara para volver a la luz. El final de la guerra. En 1944, las tropas aliadas entraron en Roma. La ciudad fue liberada y el Vaticano permaneció intacto. San Pedro seguía en pie, sus campanas resonaban y los peregrinos poco a poco regresaban a la plaza. Pío XII fue aclamado por muchos como defensor de la paz y protector de los perseguidos, aunque su figura quedó marcada para siempre por la sombra del silencio frente al Holocausto. El Vaticano, una vez más, había sobrevivido a una tormenta que amenazó con destruir el mundo entero. Un mundo nuevo. Tras la guerra, el mapa de Europa cambió. Nuevas potencias se alzaron, Estados Unidos y la Unión Soviética. El Vaticano, desde su pequeño territorio, se preparaba para un tiempo de tensiones entre capitalismo y comunismo, entre libertad religiosa y persecución ideológica. El siglo XX entraba en una nueva fase, y el Vaticano, como siempre, buscaba su lugar como faro espiritual en medio de los cambios. Así termina este tramo de nuestro viaje. Hemos visto al Vaticano en la Segunda Guerra Mundial, la difícil neutralidad de Pío XII, la ocupación de Roma, el debate sobre el silencio frente al Holocausto, y los esfuerzos de ayuda humanitaria en medio de la oscuridad. Cierra los ojos
Imagina la plaza de San Pedro en una noche de 1943, iluminada apenas por la luna y el resplandor lejano de explosiones. Dentro de los muros, refugiados rezan en silencio, sacerdotes llevan lámparas encendidas, y el Papa medita en soledad, buscando palabras que nunca serán suficientes ante el horror. El Vaticano resiste, una vez más, en la tormenta. El Concilio Vaticano II. Imagina Roma a finales de los años 50. La guerra ha terminado, pero el mundo aún está dividido. A un lado, el bloque occidental, con sus economías que florecen. Al otro, el bloque soviético, con su F. Hermisa ideológica. La carrera espacial comienza. Los televisores entran en los hogares, y la humanidad mira hacia adelante con esperanza y con miedo. Respira profundo. Dentro de los muros del Vaticano, la Iglesia, con siglos de tradición, siente la necesidad de abrir sus ventanas, dejar entrar el aire nuevo, escuchar al mundo moderno, dialogar con él. Es en este contexto donde nace uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia reciente del catolicismo, el Concilio Vaticano II. Juan XXIII y el espíritu de aggiornamento. En 1958 fue elegido Papa Angelo Giuseppe Roncalli, con el nombre de Juan XXIII. Muchos lo consideraban un pontífice de transición, ya anciano y sin grandes expectativas. Pero su corazón estaba lleno de sorpresas. En 1959 anunció algo que tomó a todos por sorpresa. Convocaría un concilio ecuménico, el primero en casi un siglo. Su intención no era condenar herejías ni reafirmar dogmas, como en concilios pasados, sino algo distinto: abrir la Iglesia al mundo contemporáneo. Lo llamó con una palabra italiana: aggiornamento, es decir, puesta al día. Imagina la emoción de aquel anuncio: cardenales sorprendidos, obispos expectantes, fieles curiosos. Un papa que sonreía con bondad y hablaba con sencillez se atrevía a soñar con un nuevo Pentecostés para la Iglesia. El inicio del concilio. El 11 de octubre de 1962, la Basílica de San Pedro se llenó de colores y solemnidad. Más de 2000 obispos de todo el mundo, vestidos con capas blancas, caminaron en procesión hacia el interior del templo. Era el inicio del Concilio Vaticano II. Imagina esa escena. Filas interminables de pastores venidos de África, América, Asia y Europa, unidos bajo la cúpula de Miguel Ángel. La basílica resonaba con cantos, y el aire estaba cargado de expectación. El mundo entero miraba hacia el Vaticano. Radios y televisores transmitían imágenes y palabras. Por primera vez, un concilio ecuménico no era asunto secreto, sino un acontecimiento global. Temas de debate. Durante 4 sesiones, entre 1962 y 1965, los obispos debatieron sobre temas fundamentales. Se habló de la liturgia, buscando que los fieles participaran más activamente en las celebraciones. Se habló de la relación de la Iglesia con el mundo moderno, con la ciencia, la cultura y la política. Se habló del ecumenismo, del diálogo con otras religiones, del papel de los laicos. Los documentos finales del concilio fueron numerosos y trascendentes. Entre ellos, la Constitución Sacrosanctum Concilium, que permitió la celebración de la misa en lenguas vernáculas en lugar del latín. Lumen Gentium, que redefinió la Iglesia como pueblo de Dios. Nostra Aetate, que abrió el diálogo con judíos, musulmanes y otras religiones. Y Gaudium et Spes, que expresó la cercanía de la Iglesia a las alegrías y angustias del mundo contemporáneo. El cambio en la liturgia. Uno de los cambios más visibles fue la reforma litúrgica. Hasta entonces, la misa se celebraba en latín, con el sacerdote de espaldas a la comunidad. Después del concilio, se permitió usar las lenguas locales, y el altar se orientó hacia el pueblo. Imagina el impacto. Fieles que entendían las lecturas en su propio idioma, que respondían activamente, que cantaban junto al sacerdote. El concilio quería que la liturgia fuera experiencia viva, participativa, cercana. Pablo VI y la continuidad. Juan XXIII no vio el final del concilio. Falleció en 1963,
en medio del proceso. Su sucesor, Pablo VI, continuó con firmeza el camino iniciado. Pablo VI fue un papa sereno, reflexivo, diplomático. Bajo su guía, el concilio llegó a su conclusión en 1965. Fue él quien promulgó los documentos, quien explicó al mundo el sentido de la renovación, quien viajó fuera de Italia, algo inusual hasta entonces, para llevar el mensaje de apertura. En 1964, visitó Tierra Santa y se encontró en Jerusalén con el patriarca ortodoxo Atenágoras. Fue un gesto histórico de reconciliación después de siglos de distancia, desde el Gran Cisma de 1054, el Vaticano y el diálogo interreligioso. El Concilio Vaticano II transformó la relación de la Iglesia con otras religiones. En Nostra Aetate, se reconoció con respeto a los judíos, se invitó al diálogo con los musulmanes y se valoraron elementos de verdad en otras tradiciones religiosas. Imagina lo revolucionario de estas palabras en su tiempo. Después de siglos de enfrentamientos, el Vaticano tendía puentes hacia la convivencia, la paz y el entendimiento. El espíritu del concilio. El Vaticano II no resolvió todos los problemas de la Iglesia, pero cambió su rostro para siempre. Abrió las puertas y ventanas, dejó entrar aire nuevo y colocó a la Iglesia en diálogo con la modernidad. Algunos lo recibieron con entusiasmo, otros con temor. Pero nadie podía negar que la historia del Vaticano había dado un giro decisivo. Así termina este tramo de nuestro viaje. Hemos visto el sueño de Juan XXIII, el trabajo de miles de obispos, los documentos que transformaron la liturgia y la apertura al diálogo interreligioso bajo Pablo VI. Cierra los ojos. Imagina la Basílica de San Pedro iluminada, llena de obispos vestidos de blanco, con sus voces resonando en diferentes lenguas. Escucha el eco de palabras nuevas, frescas, que hablan de renovación y esperanza. El Vaticano, una vez más, se reinventa para seguir siendo faro en medio del mundo. Juan Pablo II y la caída del comunismo. Imagina Roma en 1978. La plaza de San Pedro está llena de fieles que esperan, con emoción y nerviosismo, la fumata blanca que anunciará al nuevo Papa. Tras la inesperada y breve elección de Juan Pablo I, el mundo vuelve a mirar hacia el Vaticano. Respira profundo. El humo blanco finalmente aparece, y la multitud estalla en aplausos. Un cardenal polaco, Karol Wojtyła, es elegido. Su nombre será Juan Pablo II, y con él comienza un pontificado que marcará la historia del siglo XX. El Papa venido del Este. Era la primera vez en más de 4 siglos que un papa no era italiano. Karol Wojtyła venía de Polonia, un país bajo el yugo del comunismo, donde la Iglesia había sido perseguida y la fe mantenida en resistencia silenciosa. Su elección fue un mensaje al mundo. El Vaticano no estaba encerrado en sus muros, sino que abrazaba a pueblos que vivían en la opresión, en la esperanza, en la lucha por la libertad. El Papa viajero. Juan Pablo II transformó la imagen del papado. Fue un papa incansable, que viajó más que todos sus predecesores juntos. Visitó África, Asia, América, Europa, llevando su voz a millones de personas. Imagina sus visitas, multitudes reunidas en estadios, en plazas, en playas. Rostros de esperanza, banderas agitadas, lágrimas y cantos. El Papa hablaba en diferentes lenguas, sonreía con cercanía, se arrodillaba ante el sufrimiento de los pueblos. Su carisma lo convirtió en una figura global, reconocida incluso por quienes no eran católicos. El atentado en la Plaza de San Pedro. El 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro, un disparo interrumpió la calma. Juan Pablo II cayó herido, gravemente, en los brazos de sus asistentes. Imagina el horror de ese momento: gritos, caos, ambulancias apresuradas. El mundo entero contuvo la respiración. El Papa fue llevado al hospital y, tras largas operaciones, sobrevivió. Más tarde, visitó en prisión al hombre que había intentado asesinarlo y lo perdonó. Su gesto de misericordia fue ejemplo de la fuerza espiritual que lo guiaba. La lucha contra el comunismo.
Juan Pablo II jugó un papel decisivo en la caída del comunismo en Europa del Este. Su apoyo a su tierra natal, Polonia, y al movimiento sindical Solidaridad liderado por Lech Walesa, dio fuerza moral a quienes luchaban por la libertad. En sus visitas a Polonia, millones de personas se reunían para escucharlo. Sus palabras eran simples, pero poderosas. No tengáis miedo. Esa frase se convirtió en un lema que inspiró resistencia pacífica contra un sistema opresivo. La presión del pueblo, alentada por la fe y por el respaldo del Papa, contribuyó a que, pocos años después, el muro de Berlín cayera y Europa del Este recuperara su libertad. Una voz en el mundo. Más allá de la política, Juan Pablo II fue una voz incansable en defensa de la dignidad humana. Habló contra la pobreza, contra la violencia, contra las guerras. Defendió la vida, la familia, la juventud. Creó las Jornadas Mundiales de la Juventud, que reunieron a millones de jóvenes en diferentes países. Allí, bajo el sol o la lluvia, los jóvenes escuchaban sus palabras, cantaban, rezaban, compartían la experiencia de sentirse parte de algo universal. Los últimos años. El pontificado de Juan Pablo II fue largo, de más de 26 años. Con el paso del tiempo, su salud se debilitó. El Parkinson lo fue limitando, pero nunca dejó de aparecer en público, aunque sus movimientos fueran lentos y su voz débil. Imagina a ese anciano papa, con el rostro marcado por el sufrimiento, levantando la mano temblorosa para bendecir a la multitud en la plaza. Su fragilidad se convirtió en testimonio de entrega hasta el final. Cuando murió en 2005, millones de personas acudieron a Roma. Su funeral fue visto por el mundo entero, y en la plaza de San Pedro resonó un clamor espontáneo. Santo súbito. Santo ya. El legado de Juan Pablo II. Su figura dejó una huella imborrable. Fue el Papa que derribó muros, que viajó sin descanso, que inspiró a jóvenes, que enfrentó atentados y enfermedades con fe. El Vaticano, bajo su pontificado, se convirtió en centro de un mensaje global de esperanza. La imagen de San Pedro llena de multitudes durante sus visitas y funerales permanece como símbolo de su impacto. Cierre de la 14ª parte. Así termina este tramo de nuestro viaje. Hemos visto cómo un Papa venido del Este transformó la Iglesia y el mundo, cómo sus viajes, su valentía, su carisma y su sufrimiento inspiraron a millones, y cómo contribuyó a la caída de un sistema que parecía indestructible. Cierra los ojos. Imagina la plaza de San Pedro repleta de jóvenes cantando, con banderas de todos los países, mientras el Papa, débil pero sonriente, levanta la mano para bendecir. Siente la fuerza de esa multitud, la esperanza compartida, la certeza de que la fe puede mover la historia. Escándalos, retos y transiciones. Imagina el Vaticano a comienzos del siglo XXI. La plaza de San Pedro sigue recibiendo peregrinos cada día. Las campanas siguen marcando las horas, y la cúpula de Miguel Ángel se alza con la misma majestuosidad que hace siglos. Sin embargo, bajo esa apariencia de continuidad, laten sombras, tensiones y desafíos que pondrán a prueba la fe de millones. Respira profundo. La Iglesia que ha sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones entra en una nueva etapa, marcada por crisis dolorosas, por escándalos difíciles de asumir, y también por decisiones históricas que abren caminos inesperados. La crisis de los abusos. Uno de los mayores escándalos que sacudió al Vaticano fue la revelación de casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en diferentes países. Durante años, esas historias habían permanecido ocultas o silenciadas, pero a finales del siglo XX y principios del XXI salieron a la luz con fuerza. Periódicos, investigaciones y testimonios revelaron el dolor de miles de víctimas. El mundo miró al Vaticano con exigencia y con indignación. ¿Cómo había sido posible? ¿Por qué se había ocultado? El Papa Juan Pablo II abordó el tema en sus últimos años, reconociendo la gravedad de la crisis. Benedicto XVI, su sucesor, enfrentó directamente el problema, reuniéndose con víctimas, pidiendo perdón y estableciendo medidas más estrictas.
Imagina la dificultad de esos momentos. Lágrimas, denuncias, juicios, un clamor mundial que pedía justicia y transparencia. El Vaticano, que siempre había sido símbolo de fe, se veía ahora bajo sospecha y dolor. El Banco del Vaticano y las controversias financieras. Otro reto fue el manejo de las finanzas vaticanas. El Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano, estuvo implicado en varias controversias por falta de transparencia, sospechas de corrupción y vínculos con escándalos internacionales. Los papas buscaron reformarlo, establecer controles más estrictos, abrir las cuentas a auditorías externas. Pero cada intento encontraba resistencia. Imagina los pasillos del Vaticano como un laberinto no solo de arte y espiritualidad, sino también de intrigas, documentos secretos y decisiones financieras que tenían consecuencias globales. Benedicto XVI y la renuncia inesperada. En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, fue elegido como papa el cardenal Joseph Ratzinger, que tomó el nombre de Benedicto XVI. Intelectual, teólogo profundo, hombre de mirada serena, buscó guiar a la Iglesia con claridad doctrinal y con firmeza en la fe. Sin embargo, su pontificado estuvo marcado por los escándalos que ya hemos mencionado y por la dificultad de comunicarse con un mundo en transformación acelerada. En 2013 sorprendió al mundo con una decisión histórica: renunció al papado. Fue la primera renuncia en más de 6 siglos, desde Gregorio XII en 1415. Imagina la escena: un papa anciano, vestido de blanco, en la Sala Clementina del Vaticano, anunciando con voz temblorosa que ya no tenía la fuerza necesaria para seguir. El mundo quedó en silencio. Algunos lloraron, otros quedaron atónitos, pero todos comprendieron que era un gesto de humildad y valentía. Una iglesia en búsqueda. Tras la renuncia de Benedicto XVI, la iglesia entró en un tiempo de transición. Los cardenales se reunieron en cónclave, bajo los frescos de la Capilla Sistina, para elegir a un nuevo papa. El mundo esperaba, una vez más, con la mirada puesta en la chimenea que anunciaría la decisión. La iglesia se encontraba en un cruce de caminos. Debía enfrentar el pasado, sanar las heridas de los abusos, reformar sus estructuras, responder a la pobreza y a las nuevas realidades de la globalización, el medio ambiente y la desigualdad. El Vaticano se preparaba para un nuevo tiempo, con preguntas difíciles y con el deseo de recuperar la confianza del mundo. Así termina este tramo de nuestro viaje. Hemos visto cómo la Iglesia enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su historia con la crisis de los abusos, cómo se debatió en medio de escándalos financieros, cómo Benedicto XVI tomó la decisión extraordinaria de renunciar, y cómo el Vaticano entró en un tiempo de transición y búsqueda. Cierra los ojos. Imagina la plaza de San Pedro en febrero de 2013, al anochecer, con miles de fieles reunidos en silencio, mientras un papa anciano se despide y se retira en helicóptero hacia Castel Gandolfo. El cielo se tiñe de rojo y púrpura, y el mundo entero comprende que la historia del Vaticano, una vez más, ha dado un giro inesperado. El pontificado de Francisco. Imagina la plaza de San Pedro en marzo de 2013. El cielo está gris, la multitud se agolpa bajo paraguas, y los ojos del mundo están puestos en la chimenea de la Capilla Sistina. Los cardenales han deliberado, y la fumata blanca finalmente se eleva. El júbilo estalla en gritos, aplausos y lágrimas. Respira profundo. Un nuevo papa ha sido elegido. No viene de Europa, como en los últimos siglos. No es italiano, ni polaco, ni alemán. Su nombre es Jorge Mario Bergoglio, cardenal de Buenos Aires. Ha elegido llamarse Francisco, en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad, sencillez y amor por los pobres. El primer papa latinoamericano. El anuncio conmocionó al mundo. Por primera vez en 2000 años, un papa venía del fin del mundo, como él mismo dijo con humor desde el balcón central de la basílica. Francisco apareció vestido con una sencilla sotana blanca, sin capa ni adornos. Saludó a la multitud con palabras simples, pidiendo algo inesperado: recen por mí. Imagina el silencio reverente de la plaza,
miles de personas inclinando la cabeza, rezando en unidad. Fue un gesto que marcó un nuevo estilo, un nuevo tono para el papado, un estilo humilde y cercano. Desde el inicio, Francisco mostró su cercanía. Rechazó vivir en los lujosos apartamentos papales y eligió residir en la Casa Santa Marta, un alojamiento más sencillo dentro del Vaticano. Prefirió autos modestos en lugar de limusinas, y en sus audiencias se detenía a saludar, abrazar, bendecir a los niños, a los enfermos, a los ancianos. Imagina al Papa caminando entre multitudes, sonriendo, tomando mate ofrecido por peregrinos argentinos, hablando en un lenguaje que todos podían entender. La imagen del papado adquirió una frescura nueva, accesible, humana, la opción por los pobres. Uno de los ejes de su pontificado ha sido la defensa de los pobres y marginados. Desde sus primeras homilías, Francisco denunció la cultura del descarte, que olvida a quienes no producen, a los ancianos, a los migrantes, a los que viven en las calles. En viajes a países pobres de África, Asia y América Latina, se reunió con comunidades olvidadas, visitó cárceles y campos de refugiados, abrazó a quienes rara vez reciben atención. Su mensaje era claro: el Vaticano debía estar del lado de los que sufren, como una iglesia pobre para los pobres. Ecología y cuidado de la casa común. En 2015, Francisco publicó la encíclica Laudato Si, un documento que sorprendió al mundo entero. En él, defendió el cuidado del medio ambiente como parte esencial de la fe. Habló del planeta como casa común, criticó la explotación desmedida de recursos, el consumismo, la indiferencia ante el cambio climático. Invitó a todos, creyentes y no creyentes, a unirse en defensa de la tierra. Imagina al Papa hablando en foros internacionales, en Naciones Unidas, llamando a presidentes y líderes mundiales a proteger los bosques, los mares, el aire. Su voz resonaba más allá de los muros del Vaticano, alcanzando corazones de diferentes credos e ideologías. El diálogo con el mundo. Francisco también impulsó el diálogo con otras religiones y culturas. Se reunió con líderes musulmanes, judíos, ortodoxos y protestantes. Visitó lugares sagrados de distintas tradiciones. En 2019 firmó en Abu Dhabi un histórico documento sobre fraternidad humana junto al gran imán de Al-Azhar, enviando un mensaje de paz y cooperación entre religiones. Imagina esos encuentros, abrazos entre líderes que, durante siglos, habían estado distantes o enfrentados. Palabras de reconciliación, gestos de fraternidad. El Vaticano se presentaba no como fortaleza aislada, sino como puente entre mundos. Retos y críticas. El pontificado de Francisco no ha estado libre de dificultades. Sus intentos de reformar las finanzas vaticanas encontraron resistencia. Sus posturas en temas como migración, economía o medio ambiente generaron críticas tanto dentro como fuera de la Iglesia. También enfrentó la continuación de la crisis de abusos, buscando mayor transparencia y justicia, aunque muchos consideran que aún queda mucho por hacer. Imagina al Papa en su despacho sencillo, leyendo informes dolorosos, escuchando testimonios de víctimas y cargando con el peso de decisiones difíciles. Su camino no es fácil, pero se mantiene fiel a su estilo de cercanía y sencillez. Un Papa en tiempos de pandemia. En 2020, cuando el mundo entero quedó paralizado por la pandemia de COVID-19, una imagen recorrió el planeta. Francisco, solo en la plaza de San Pedro vacía y mojada por la lluvia, rezando por la humanidad. Esa noche, bajo el silencio de una plaza desierta, el Papa levantó la custodia con el Santísimo Sacramento y bendijo al mundo entero. Imagina ese momento, calles vacías, miedo global, y un hombre vestido de blanco orando en soledad por todos. Fue un símbolo de esperanza en medio de la incertidumbre. El Vaticano hoy. Bajo Francisco, el Vaticano se muestra como un estado pequeño en territorio, pero enorme en voz. Sus mensajes trascienden lo religioso y alcanzan lo político, lo social, lo humano. La colina del Vaticano sigue siendo punto de encuentro de peregrinos,
pero también faro que ilumina debates globales sobre pobreza, ecología, migración y fraternidad. Así termina este tramo de nuestro viaje. Hemos visto cómo un papa venido del fin del mundo trajo humildad, cercanía y frescura al Vaticano, cómo defendió a los pobres, habló por el planeta, impulsó el diálogo y acompañó al mundo en tiempos de pandemia. Cierra los ojos. Imagina la plaza de San Pedro llena de peregrinos, escuchando a un papa que sonríe y habla con sencillez. Imagina también esa misma plaza vacía, iluminada por la lluvia, con un hombre solo rezando por todos. En ambas imágenes late el mismo corazón, un Vaticano que sigue siendo roca firme, pero también puente de esperanza. El Vaticano eterno. Imagina el Vaticano en silencio, al caer la noche. La plaza de San Pedro vacía, iluminada apenas por faroles. La cúpula de Miguel Ángel se recorta contra el cielo estrellado. El eco de los pasos resuena en los adoquines, y el aire lleva consigo siglos de historia. Respira profundo. Cada piedra, cada columna, cada rincón de este lugar guarda memoria de imperios caídos, de santos y mártires, de papas y peregrinos, de guerras y concilios, de arte y de fe. El Vaticano es, más que un estado, un símbolo. Es el corazón de una historia que no pertenece solo a los católicos, sino a toda la humanidad. Una roca en el tiempo. Desde la tumba de Pedro hasta la firma del Tratado de Letrán, desde los frescos de Miguel Ángel hasta las homilías del Papa Francisco, el Vaticano ha resistido como roca firme en medio del río de la historia. Los imperios romanos, bárbaros, francos, imperiales, napoleónicos, todos pasaron. Los reyes y emperadores, los conquistadores y revolucionarios, todos desaparecieron. Pero en la colina del Vaticano, las campanas siguieron sonando, los peregrinos siguieron llegando, las velas siguieron ardiendo. El Vaticano es testigo de que, más allá del poder y la política, existe algo que trasciende, la fe del hombre en lo sagrado, su búsqueda de sentido, su necesidad de esperanza. Un museo vivo de la humanidad. Caminar por el Vaticano es caminar por la historia del arte y la cultura. La Capilla Sistina, con sus frescos, es un canto a la creación y al destino humano. La Basílica de San Pedro, con su inmensa cúpula, es un recordatorio de lo que el hombre puede construir cuando busca lo eterno. Las bibliotecas guardan manuscritos milenarios. Los archivos secretos contienen documentos que narran siglos de diplomacia y conflictos. Los jardines son un refugio de paz en medio del bullicio de Roma. El Vaticano no es solo sede religiosa, es museo vivo, tesoro cultural, herencia de toda la humanidad. Faro espiritual en el mundo moderno. En un planeta marcado por la tecnología, las migraciones, la globalización y las crisis, el Vaticano sigue siendo faro. No porque tenga ejércitos ni riquezas, sino porque su voz, aunque pequeña, llega a millones de corazones. El mensaje de paz, de justicia, de fraternidad que resuena desde sus balcones y púlpitos atraviesa fronteras. Sus gestos, un papa abrazando a un niño, rezando solo en una plaza vacía, sonriendo entre peregrinos, se convierten en símbolos de esperanza universal. Más allá del tiempo, el Vaticano no es perfecto. Ha vivido crisis, errores, silencios dolorosos. Ha conocido escándalos y sombras. Pero también ha sabido renovarse, pedir perdón, abrir caminos nuevos. Como la humanidad misma, el Vaticano es mezcla de grandeza y fragilidad. Y quizá por eso mismo es eterno, porque refleja el corazón del hombre, capaz de equivocarse, pero también de levantarse una y otra vez en busca de lo divino. El peregrino eterno. Imagina a un peregrino que llega al Vaticano después de un largo viaje. Puede venir de la Edad Media o del siglo XXI, de Oriente o de América, de África o de Europa. Puede ser rey o campesino, turista o creyente. Entra a la plaza y siente el abrazo de las columnas de Bernini. Levanta la mirada hacia la cúpula. Camina hasta la tumba de Pedro y enciende una vela. Y allí, en silencio, comprende que forma parte de una historia más grande que él mismo, una historia que une a millones a lo largo de los siglos. Ese peregrino eres tú. Soy yo.
somos todos. Así concluye nuestro viaje. Hemos recorrido siglos de historia, desde la Roma imperial hasta el Vaticano contemporáneo, desde mártires en catacumbas hasta papas que viajan en aviones, desde crisis y cismas hasta gestos de reconciliación. El Vaticano permanece, no como un monumento muerto, sino como corazón palpitante de fe, de cultura, de arte y de humanidad. Cierra los ojos. Imagina de nuevo la plaza de San Pedro, esta vez al amanecer. El sol ilumina lentamente las columnas. Los pájaros vuelan sobre la cúpula y la ciudad despierta. Las campanas comienzan a sonar, recordando que, más allá del tiempo, el Vaticano sigue siendo roca firme, faro de esperanza y símbolo eterno.